aquí, en A Punto. Perspectivas de la economía y las políticas públicas con Santiago Peña. Todos los sacos ya sacados, sacando claro. del fondo el ropero. Bueno, pero vamos al tema que nos ocupa en este bloque. ¿Le puedo ¿Les preguntar parece? algo antes de que vos después te metas ya a tirotearle y dispararle al señor Peña? ¿Qué te ¿Por parece qué la movida de asumen Correa? eso? La movida de Correa. De salir del BNF para... Asesor. ir a No, hacer asesor. vos sabés que no entiendo. La verdad que me genera muchísima incertidumbre en un escenario que ya tiene incertidumbre. Yo trabajé con Dani, fue viceministro en la primera parte del gobierno. Primero fue invitado por Germán Rojas, continuó conmigo un tiempo hasta que vino Lea Jiménez. Y la verdad que es alguien que conoce bastante de la administración pública, pero no sé si lo pondría yo en un cargo de asesor. El problema que estamos teniendo es de que nosotros tenemos un Estado que es verticalista, que mira el organigrama, y si vos no estás en el organigrama, no tenés influencia, ¿verdad? Le pasa eso a una persona que está en esta figura del centro de gobierno, ¿verdad? Que es el señor Hugo Cáceres, ¿verdad? Que es el vocero del presidente de la República. Y la verdad que no se está viendo todavía cuál es la atracción que tiene esa persona. Entonces creo que están desvistiendo un santo para ver si van a vestir otro. No me queda muy claro. No más preguntas, señoría. Ahora sí, arranca la señora Carmen. No, yo solamente quería preguntarle por una... Él fue convocado, fuiste convocado el lunes de esta semana por la mesa directiva del Congreso. Empezó oficialmente el estudio del presupuesto. Sí. ¿Qué podés comentarnos sobre eso? Mira, Paula, fue para mí un evento único. Nunca había vivido algo así. Creo que es un paso interesante en la discusión presupuestaria que se da cada año. El presidente de la bicameral le invita a todos los líderes de bancada para que participen de una reunión con, no quiero decir referente, ¿verdad? Pero personas que han trabajado en el ámbito público y privado en el área económica. Sí. Y se hizo un debate de unas 3 horas más o menos, donde pudimos presentar cada uno nuestra visión sobre el panorama económico del 2019 y las perspectivas para el 2020. Palabras más, palabras menos, estamos mal este año y lo que queremos evitar es que el próximo año estemos peor. Si estamos igual va a ser un gran éxito. No hay elementos que hoy nos indiquen de que el próximo año va a ser un año de una gran recuperación. O sea, si estamos igual, decís, si terminamos el año creciendo en el más optimista de los escenarios, 1.5%. Eso sería un logro para hoy ya hay un consenso de que Paraguay no va a crecer 1.5%. El Banco Central se mantiene en esa postura de que va a crecer 1.5%. Claro, hay una aclaración. El Banco Central tiene fechas programadas a lo largo del año donde hace los anuncios, Sí. los cambios de anuncios. O sea, puede hacer un anuncio hoy y a una semana hay cambios importantes en las condiciones, pero no va a cambiar su proyección hasta la siguiente fecha que está establecida. Entonces, la siguiente fecha, tengo entendido que es en el mes de octubre, ahí va a revisar nuevamente su proyección para cierre de este año Que y ya crecimiento del tendríamos, próximo año, sí, que va a ser ya, yo creo que va a un ser escenario definitivo. muy cercano a cero, Paula, esa es la realidad. Yo creo que va a ser muy cercano a cero. Yo creo que si es terreno positivo, es un éxito, pero cada vez hay más evidencia que puede estar también en el terreno negativo. Entonces yo creo que fue una discusión muy interesante y se generó bastante conciencia, no solamente sobre la aprobación del presupuesto que necesita ser prudente y en base a la realidad que tiene el Estado paraguayo para recaudar este año y el próximo año, sino también la importancia de pasar reformas económicas que lastimosamente han sido postergadas por muchísimos años. Este es un tema central en la discusión porque en mi caso yo hablé desde una perspectiva un poco más larga, no solamente los últimos 5 años, yo hablé de los últimos 20 años, qué es lo que le hizo a Paraguay crecer en los últimos 20 años y esas condiciones ya no están. No. Entonces Paraguay necesita hacer reformas importantes en materia de seguridad social, en materia fiscal. La caja fiscal es uno de los grandes problemas de las finanzas públicas en el Paraguay y necesita hacer reformas en materia financiera para aumentar el acceso al crédito para el sector productivo. Esa estabilidad que nos dio fama de ser un país estable, valga la redundancia, en nuestras condiciones macroeconómicas, esas condiciones ya no existen. Esas condiciones que venían de afuera ya no existen. Paraguay hizo parcialmente su tarea. ¿Qué es parcialmente? Pasó reformas importantes, tuvo un Banco Central independiente con una política monetaria en base a objetivos de inflación, un Ministerio de Hacienda con una ley de responsabilidad fiscal que se vino cumpliendo. Aparentemente este año
no están las condiciones para que se cumpla la ley de responsabilidad fiscal, pero vino haciendo medianamente bien la tarea económica. Y entonces hoy cuando las condiciones externas no son favorables para Paraguay, Paraguay empieza a sufrir, esa es la realidad. Y ahí es donde Paraguay tiene que hacerse fuerte a nivel interno, tiene que cuidar sus logros y tiene que seguir conquistando más logros, tiene que seguir haciendo reformas importantes y para eso necesita construir un relato y construir una historia donde la clase política y la ciudadanía en general se sienta identificado. Uno de los temas centrales de la discusión es cómo recuperar la confianza. O sea, estamos todos de acuerdo de que hay uno de los grandes problemas que tiene la economía paraguaya es la falta de confianza de los principales actores económicos. Entonces, por supuesto que queremos que la obra pública aumente, pero la obra pública son 700 millones de dólares al año en el mejor de los casos. La obra privada, la inversión privada, estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Lo que mueve la economía es la iniciativa privada y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar muy rápidamente para que el próximo año sea nuevamente un año optimista. Este año, publica un reporte del Banco Central del Paraguay que hasta de enero a agosto disminuyó en un 23% la recaudación tributaria proveniente de la soja, por diversos factores, la disminución de la oferta exportable, la disminución del precio internacional. Entonces, ese tan mentado cambio en el modelo económico, ¿cómo puede darse? ¿Cómo puede comenzar a darse al menos? ¿Es parte de una de esas reformas estructurales que mencionás? A ver, yo creo que hay una parte que es reformas estructurales macroeconómicas que hagan que la economía paraguaya tenga un ritmo de desempeño saludable. O sea, nos va a permitir que no nos vaya mal. Pero para que nos vaya muy bien, Paraguay necesariamente tiene que conectarse con cadenas productivas. ¿Dónde están las cadenas productivas más importantes para nosotros? Y principalmente el Brasil. Ese ha sido un gran impulsor del crecimiento en los últimos años, en un momento que Brasil estaba pasando muy mal. Pero ahí hay que tener una estrategia. No es recibir al supuesto CEO de Lamborghini pensando que van a hacer autos eléctricos aquí en Paraguay. Che, qué yo creo que en estas cosas uno tiene que ser serio. Tiene que ser serio, tiene que ir, tiene que reunirse con la Fiespi, tiene que reunirse con las cámaras de comercio e industrias de todos los estados. Porque acuérdate que Brasil es un sistema federal muy amplio y donde el poder está muy distribuido, no en el gobierno central, sino en las diferentes regiones. Y ahí hay que establecer una estrategia, ¿verdad? A nosotros nos sirvió, y las estadísticas así lo demuestran. Brasil se convirtió en los últimos 5 años en el mayor inversor extranjero directo en el Paraguay, generando miles de empleos. Pero ese es el resultado de una estrategia muy focalizada en base a eso, ¿verdad? Hay gente que de repente puede cuestionar, y bueno, vos sabes que la maquila no genera ingresos, pero generó más de 10.000 puestos de trabajo en esos 5 años. O sea, conectarnos a cadenas productivas, excelente el ejemplo de la maquila, por ejemplo, para fortalecer nuestra industria. Sí. El acuerdo automotriz, por ejemplo. Fundamental. No solamente para proteger los 17.000 empleos que ya tenemos, sino con la posibilidad de crear otros 100.000. Y en esto, Paula, voy a dar un paso atrás y explicar de alguna manera lo que hoy la historia y la academia nos muestra de todos los países en el mundo y todas las experiencias en el mundo. No hay un solo país que haya pasado un proceso de desarrollo de un país de ingresos bajos a un país de ingresos altos sin pasar por un proceso de industrialización. Hoy se debate de que no, el nuevo mundo va a ser el mundo de los servicios y las economías van a entrar más en el mundo de los servicios. Hasta ahora no hay ninguna experiencia. Entonces Paraguay necesariamente tiene que transitar el camino de la industrialización. Sí. No Entonces, puede saltarse de una economía agrícola a una economía del conocimiento. Jamás, nunca. Tenemos que pasar por un proceso de industrialización y obviamente una economía que es eminentemente agropecuaria, lo lógico es que pase hacia un proceso agroindustrial. Entonces, para que se dé ese proceso de desarrollo industrial, tienen que haber políticas públicas que permitan ese desarrollo, ¿verdad? Hay políticas comerciales que tienen que llevar adelante el gobierno. Esto que vos decís del acuerdo automotriz es fundamental, fundamental. Y ojo, miren que nosotros podemos estar enfrente de una gran oportunidad, porque no lo hablamos, pero si llega a ganar la dupla Fernández Argentina, sabemos que la relación bilateral de Argentina con Brasil va a ser muy hostil. Lo ha dicho públicamente el presidente Bolsonaro de que él no se siente cómodo trabajando con el presidente Fernández en caso que sea presidente de la República de la Argentina. Y qué oportunidad para nosotros, porque sabemos de que Argentina le vende al Brasil cerca de 600.000 autos al año.
Imagínense el potencial que tiene Paraguay, que se puedan instalar plantas de ensamblaje de vehículos para el mercado brasilero, que hoy está produciendo 6 millones de vehículos en Brasil. Doctor Goroso, Señor. ¿me podés explicar el papelón? Porque yo me estoy enterando de todo. ¿Cómo es? Vino Don Lamborghini y al final no era. Ayer Un ya habíamos- aventurero, Juanpi contaba ayer acá, que Ayer. después publicó en tapa de unos diarios, ¿verdad? Un señor que hace años, perdón Juanpi, anda diciendo, recorriendo ¿Qué distintos tiene el países. discurso? Por eso, ¿cómo fue? Él Claro, había firmado en los un aventurero. 90 un acuerdo con Lamborghini que le daba permiso para usar la marca para producir modelos por su cuenta. Con la marca Lamborghini. Con la marca en quiebra, En la bancarrota. marca en quiebra, Hecha exactamente. La pedazo, marca, ¿verdad? Lamborghini estaba en quiebra y estaba buscando cualquier inversor. Firmó un mexicano y firmó un acuerdo. Pero ni siquiera era para producir, hacer fábricas, sino que él podía producir autos y ponerle el logo Lamborghini. Ok. O sea, no tenía nada que ver con la empresa en sí. Era como un derecho de marca. ¿Y después? Después, la Lamborghini es comprada por Volkswagen, ya toma, empieza a recuperarse un poco, y obviamente el señor este no tenía nada que ver. Y en total, según los cálculos, había construido 3 autos por ahí, que eran suyos. Y Pero- réplicas de lo que eran los Lamborghini, pero réplicas. Pero esperan a Juan Pablo. Yo vi la foto y el tipo estaba con la ministra Liz Kramer. No, hay un con tuit el- del Ah. presidente de la Y República. hay un tuit del presidente de la República, salió en tapa de ¿No me diario. está como- diciendo que Un un gusto. estafador se paró al lado del presidente de Es- nuestra nación? Atender al tuit del presidente. Un gusto recibir la visita de Jorge Fernández, presidente y CEO, ¿ves? Y sea tipo gerente lento, ¿verdad? Para los que no entendemos mucho del inglés, que somos así medio negros de barrio, de la empresa Lamborghini en América Latina, hey, quien está explorando el mercado paraguayo con miras a la investigación y desarrollo de la industria de automóviles eléctricos. Hey. ¿Y cuál es Tuit el oficial del presidente de la Claro, República. Lamborghini está. Latinoamérica es la marca de este señor Jorge Fernández, pero no tiene absolutamente nada que ver con Lamborghini, la marca italiana, Claro, la matriz. la matriz. ¿Y el qué tip- pasó? Perdón, Juanpi, Sí. ¿qué pasó ahora? Stan Canova, un chico que trabaja analista muy, económico. analista, trabaja mucho en Que temas de viene economía, acá, eso, parece. asesoría económica que hace un mail a Lamborghini, le consulta la relación. Y Lamborghini le da una respuesta diciéndole que Lamborghini no tiene pensado invertir nada, O ni en sea- ahí está la respuesta, en automóviles eléctricos, No, 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 tiene no, ni un pero contacto en América escúchame, Latina, escúchame. nada. Que Es está más, demandado. que este señor está demandado por la marca. O sea, hizo el trabajo que No, no ya hizo no el sé, entorno señor. del presidente. Pero No, pero eso es lo que quiero ver. O sea, no hay nadie alrededor que diga, che, vamos a googlearle a este valor. Sí, la verdad que es una pena, porque en realidad por uno nosotros la Google, necesitamos hermano. desesperadamente noticias positivas. No, pero ¿verdad? aparte le exponen Le al expone, tipo. obvio, pues el Pero presidente no el tiene presidente nada no posible. puede estar No, en todo claro. no es el momento presidente, solo, ¿verdad? claro, le tienen que filtrar quién llega. No Claro, puedes. pero esto de vuelta nos lleva al punto, ¿verdad? La movida que están sacando Tampoco a quien sé. es presidente del Banco Nacional de Fomento para que vaya como asesor económico. En realidad, esto tiene que funcionar a través de los ministros del área. Acá le entró la mano de la ministra de Industria y Comercio. O sea, la ministra de Industria y Comercio debería haber hecho un análisis muy riguroso de a quién lleva hasta el Palacio y presenta al presidente de la Claro, República. yo ¿verdad? respeto mucho el trabajo de Liz Kramer, pero acá la cago, realmente. Pero yo no quiero ser tan pesimista. Ok, Vos bueno. sabés que creo y he visto en los últimos días un gran consenso económico de diferentes ámbitos y yo creo que eso es algo positivo. Lo que se ha hablado en los últimos días es Paraguay tiene riesgo, administra riesgo, enfrenta riesgos. Y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones porque creemos que no nos va a pasar algo malo y nos pueden pasar cosas malas. Lo que hoy estamos discutiendo es cómo nosotros evitamos volver a la situación que Paraguay ya vivió a comienzos de los años 2000. Y hay un artículo muy bueno que escribió hoy el señor Pablo Herken en el Diario de la Nación, que yo le aliento a la gente que lo pueda leer, porque él habla justamente de eso, ¿verdad? Él fue un analista, ha sido históricamente uno de los principales analistas económicos y vivió muy de cerca todo ese episodio desde el año 99 de mucha inestabilidad política con una tremenda inestabilidad económica. Y a partir de ahí Paraguay fue generando consenso y fue administrando bien. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos es sentarnos desapasionadamente y decir, señores, ojo, muchos de los riesgos que Paraguay vivió en el pasado estamos enfrentando nuevamente y necesitamos sacar fuerza
fuerza de todos lados, ¿verdad? Y yo creo que eso es un valor importante que la sociedad paraguaya ha construido. Esto es realmente de todos, de periodistas, de analistas económicos, de empresarios y por supuesto de referentes del sector político. El jueves hay un evento en el Banco Central que viene haciendo ya una serie de eventos. Ustedes se acuerdan que hace cuestión de 3 semanas estuvimos con Carlos Fernández, Manuel Ferreira, el actual ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, analizando un poco la situación económica, el contexto y cómo Paraguay puede salir victorioso de este escenario. Luego invitaron al expresidente del Banco Central de Argentina, Federico Sturzenegger, estuvo esta semana aquí en Asunción, muy pero muy positiva. Y el jueves hay un evento donde le están invitando a 4 expresidentes del Banco Central, Hermes Gómez Ginar, que fue en los 90, Raúl Vera, comienzos de los 2000, Jorge Corbalán del 2008 al 2013 y Carlos Fernández del 2013 al 2018, nuevamente para analizar esta situación económica, porque obviamente si nosotros entramos solamente en modo pánico y no vamos a hacer nada, el pánico te lleva muchas veces a quedarte quieto. Y digo esto porque hay mucha gente que se enoja cuando nosotros hablamos de la situación económica y la describimos en base a un análisis objetivo. No, ahí está Santiago nomás que quiere desacreditar. No es que quiero desacreditar, al revés. Quiero ayudar a diagnosticar el problema para que el gobierno, que tiene que tomar las medidas, es el problema, porque muchas veces si nosotros no reconocemos la realidad y no tomamos las medidas necesarias que nos permitan mejorar la situación del país. Y que una cuestión muy importante también, Santiago, es que se les está escuchando. De ahí la convocatoria de esta semana. Totalmente, ¿verdad? Y se le está escuchando a un grupo de personas que ha estado en los últimos 20 años prácticamente, ¿verdad? Porque estuvo en esa misma convocatoria en el Senado, estuvo el señor Fernando Masi, que fue un cercano colaborador de Dionisio Borda en el primer gobierno de Nicanor Duarte Fruto y luego con Fernando Lugo nuevamente. O sea, personas que han estado en diferentes gobiernos, diferentes signos políticos, pero que han trabajado enfrentando desafíos que a la larga te das cuenta que son los mismos. El aumento del gasto público, la ineficiencia de ese gasto, cómo generar crecimiento económico y cómo sembrar para que el día de mañana la siguiente generación pueda cosechar un futuro económico más próspero para nosotros. Pero para destacar un último punto, Paula, los cambios van a venir de adentro. Nosotros no esperemos que la solución venga ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Estados Unidos, ni de China continental, porque muchas se está escuchando en los últimos días, principalmente en el rubro de la carne, de que la solución de la ganadería en el Paraguay es que Paraguay rompa relaciones con Taiwán y tenga relaciones diplomáticas con China continental. Cuidado, a mí me tocó trabajar durante 3 años en países en África y vi la influencia que tuvo China y no sé si es la influencia que yo quiero que tenga de aquí hecho, en Paraguay. Yo recuerdo, lo primero que estabas mencionando me parece interesantísimo, había leído un reporte de Telegraph, donde, bueno, en la línea muy crítica también de Telegraph, decían que China está colonizando África. Totalmente. Que de hecho se está quedando con recursos muy importantes de países que, bueno, al no tener nada, dicen, listo, te entrego a futuro. A cambio de obras. A cambio de obras, y después se quedan con el servicio eléctrico. O sea, hay detrás una historia más allá del made in China nomás. Miremos el caso de Venezuela. Venezuela tiene comprometido venta de petróleo para China, no sé, la próxima década. 80.000 millones de Entonces, deuda con yo China. lo que insisto en esto, las soluciones no van a venir de afuera, las soluciones van a venir de adentro. Los paraguayos tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que sentarnos, tenemos que trabajar. Todos, los políticos, los que están en cargos públicos y los que están fuera del sector público tienen la enorme responsabilidad de hacer de que el Paraguay pueda prosperar. Y ese va a ser un esfuerzo colectivo. Una última consulta, Santiago, al menos de mi parte. La semana pasada advertía sobre la posibilidad de que nuestro país tenga un problema de caja el próximo año. Todo el mundo está pidiendo aumento salarial en este momento. ¿Cuál es tu impresión acerca de cómo se están manejando los gastos rígidos en el presupuesto 2020? Bueno, fue una pregunta que se le planteó al actual ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque nosotros estamos leyendo manifestación de las universidades, manifestación del Poder Judicial, y después hay una reunión con Hacienda y se da la impresión de que se conceden esos aumentos. Y el ministro se le preguntó eso, el ministro dijo, no se ha dado ninguna concesión, absolutamente un guaraní adicional a lo que está planteado dentro del presupuesto. Entonces, hoy el presupuesto lo único que tiene es un incremento del 16% para el sector docente a partir del mes de julio. Sí. No existe un solo guaraní para aumentar por encima de eso. Entonces, el gran desafío que tiene hoy el Parlamento es administrar todas estas presiones y, por supuesto, el gobierno, porque esto genera también como un efecto cascada. Vos le das a un sector y automáticamente le habilita a todos los demás sectores a también pedir.
Porque obviamente uno dice, yo voy a pelear por mi Claro, sector. la canilla está que abierta. cada uno pelea, la canilla está Sí. abierta. Entonces depende de cuánta presión pueda ejercer cada grupo para poder conseguir su objetivo. Es un gusto todos los miércoles. Deberíamos empezar a promover ya otro día también, que ya no sea miércoles nomás. Semana. Semana de peña, 2 días a la semana, así vamos a ir creciendo. Tenemos que hablar con la gerente de recursos humanos del Banco Baza nomás. Ese es nuestro Sí. tema ahora mismo. Gracias, Santi, por venir. Por Y estar. con el gerente financiero del Grupo Gen. También. Y esa es otra discusión. Otra. Pero esa sí llegamos, nos toca a todos. A ya. todos. Ahí Obvio, ya ¿no? sé. Ahí peleamos colectivamente. Ahí ya. Vamos todos, ahí Ahí en entra el bloque. sindicalismo. Contrato colectivo, Hay un bloque. claro. Hablando En de bloque. pedidos, ¿verdad? Hablando de pedidos, ya que estamos. Pausa, venimos enseguida. Estuvo Santiago Peña con nosotros.